Bueno, yo estoy acompañado en nuestra mesa de análisis con el abogado penalista Luis Lamas Pucho, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, para conocer un poco más sobre el caso de la señora Fujimori, bueno, también el expresidente Alejandro Toledo. En realidad, nuestra política está judicializada, ¿no? Yo no solamente diría que está judicializada, sino que está centrada exclusivamente al tema de la corrupción. Los procesos por corrupción, las declaraciones sobre corrupción, las acciones que se toman contra la corrupción y el hecho mismo de que la corrupción sigue vigente como si aparentemente no sucediera nada. Por lo tanto, la política de Estado se ha convertido en una política ceñida estrictamente al tema de la corrupción, con sus variantes, por supuesto, de carácter partidario, legislativo, judicial, noticioso, ¿no? Pero los que tienen que gobernar parece que se están olvidando de hacerlo. Bueno, lo que llama poderosamente la atención es que este año se ha denominado el año de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, como todos vemos, el tema de la corrupción se ha convertido en un espectro noticioso y político que está orientando las grandes decisiones nacionales por parte del Ejecutivo, del Legislativo y por supuesto también en cuanto a la opinión pública, que ciñen sus criterios a lo que sucede o a lo que no sucede en el tema de la corrupción. Ahora, cuando los procesos judiciales están expuestos mediáticamente de la manera o en la forma en que sucede en nuestro país, ¿estos se ven de alguna manera mellados en su objetividad? Por supuesto, porque no es que no exista derecho a enterarse de lo que está aconteciendo en el ámbito judicial. Tanto es así que hay un canal del Estado que está por primera vez visualizando estas diligencias judiciales para que la opinión pública se entere. El problema radica en cómo se manipula la opinión pública a través de los temas judiciales y a través de los temas criminales, porque gran parte o una parte importante de las personas vinculadas a la corrupción han tenido o tienen actividad de carácter político. Por lo tanto, separar el aspecto propiamente judicial del aspecto propiamente político es materialmente imposible, porque hay algunos políticos, hay algunos medios de comunicación que manipulan la corrupción dependiendo de los intereses que estén de por medio. Ahora, hemos escuchado que el magistrado, el juez, incluso los fiscales deben expresarse a través de sus resoluciones, sus sentencias, ¿verdad? Pero hemos visto también a muchos de ellos protagonizar, estar allí en los medios de comunicación dando opiniones. ¿Esto es bueno para la justicia? En mi opinión personal es tremendamente perjudicial y nocivo, porque, por ejemplo, los fiscales no pueden salir o no deberían salir a dar opiniones, porque para eso existen los órganos administrativos más apropiados. Hay que manejarse, sobre todo cuando se trata de funcionarios que tienen por función desempeñar el rol de la justicia, tienen que manejarse con mucho cuidado, con mucho tino, porque no pueden hacer tampoco demagogia a través de las decisiones judiciales, porque las decisiones judiciales están ceñidas estrictamente a procedimientos. Se supone que las partes investigadas están en igualdad de derechos que los que están investigando. Los que están investigando manejan información privilegiada y todo eso, digamos, trasladado a una dimensión mediática, evidentemente que juega dependiendo de los intereses que estén de por medio, ¿no? La última vez que conversamos con Juliana Loza, la abogada de la señora Fujimori, nos decía que hay una presión mediática muy fuerte, ¿no? Ella no señaló de manera directa al Poder Judicial ni a los magistrados que tienen la causa, pero sí habló de una influencia, ¿no?, política en las decisiones que está tomando el Poder Judicial respecto a la suerte de la señora Fujimori. Claro, vemos que se está tratando a través de la dramatización y de la noticia de generar presiones sobre los órganos jurisdiccionales o los órganos constitucionales que tienen que resolver cuestiones que tienen relación con ese tipo de noticias y que están estrechamente vinculadas a las personas que son parte de esa noticia. Es cierto, la libertad de prensa es un derecho que tiene rango constitucional, pero estamos cayendo en un libertinaje mediático y político a veces muy contraproducente, porque se juega dependiendo de la coyuntura, de las circunstancias, para manipular a la opinión pública,
para esconder determinados espectros que a determinados sectores no les interesa, y de otro lado para manipular, porque evidentemente los temas noticiosos que se manejan, dependiendo cómo se presenten y se ofrezcan a la opinión pública, generan mucha sensibilidad. Eso implica llevar al escenario político aspectos que están estrictamente judicializados, que tienen que ser resueltos de manera objetiva, fundamentada, razonada, pero no volver a un escenario de años atrás en la que se manipulaba a la opinión pública a través de la prensa, y después conocimos que muchos casos de corrupción habían sido subliminalmente encubiertos, ¿no? Ahora, particularmente sobre el caso de la señora Fujimori, bueno, se redujo de 36 a 18 meses. ¿Considera, como algunos otros abogados, que la señora Fujimori debería recobrar la libertad? Mira, una cosa es la inocencia de la señora Fujimori, que tendrá que resolverse a través de un juicio, y otra cosa es si conviene o no conviene que la señora esté detenida y que enfrente el proceso en esas condiciones. Una de las razones parte de la premisa de que se trataría de una organización criminal que habría estado utilizando la partidocracia y la política con la finalidad de darle apariencia de legitimidad para poder consolidar un proyecto mediático publicitario, que ese es el escenario más adecuado para poder ganar unas elecciones. Ahí evidentemente hay algunas deficiencias, porque se parte de la premisa de que, estando la señora en libertad, podría obstaculizar la investigación, porque evidentemente se trata de un conjunto de personas que están intercambiando información entre ellos, conversan entre ellos, se pasan documentos, organizan pues una defensa que en alguna medida afecta el debido proceso. Eso es verdad. Pero lo que es paradójico es que, por ejemplo, cuando la señora Fujimori ha estado detenida, o como sigue detenida, es constantemente visitada por docenas de personas que evidentemente no solamente van a transmitirle su afecto y su cariño, su simpatía o su apoyo, sino que también, por supuesto, deben estar intercambiando información. Por eso te digo, una cosa es lo que sucede en la realidad y otra cosa es lo que acontece en la manipulación de la información. Yo creo que hay que tratar, en la medida de lo posible, dejar a los magistrados, a los jueces, a los que dirimen, a los que tienen que resolver, no a la fiscalía, ni necesariamente a los abogados, que se ciñan estrictamente dentro de sus posibilidades, porque los jueces también son seres humanos. Y los jueces, en algunos casos, también están jugando de acuerdo a sus intereses, porque es entendible que muchos magistrados tienen aspiraciones de llegar pues a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la mejor manera de poder hacerlo, para algunos de ellos, no para todos, es recurrir a estar de acuerdo con ciertos sectores de la política, ciertos sectores de la prensa, para no ser objeto de cuestionamientos, y por otro lado están conscientes de que cualquier resolución que emitan que vaya en perjuicio de determinados intereses, inmediatamente van a ser desprestigiados ante la prensa. Eso es gravísimo, ¿no? Porque es que es la justicia puesta entre espada y pared, ¿no? Por supuesto, por eso que la corrupción sigue imperando en el país, porque todavía no hemos logrado desligarnos del contexto propio de la corrupción, de las vinculaciones con la política, con el poder económico, con los medios de comunicación, y desgraciadamente la corrupción no solamente es la que aparece en los códigos penales o en las normas, o la que aparece en los medios de comunicación, en los juicios. Hay una dimensión gris de la corrupción escondida dentro del poder político, del poder económico, y tanto es así que muchos de los que están gobernando están siendo objetos de graves cuestionamientos y acusaciones por el tema de la corrupción. Entonces vemos que no solamente hay una manipulación y un manoseo del sistema de justicia, sino que también hay un desmerecimiento de la propia justicia y de la partidocracia, porque se han utilizado los escenarios políticos y los partidos, como lo estamos conociendo, para enriquecerse o para lavar dinero como consecuencia de los aportes ilegales que se hacen a las campañas políticas. Ahora, la defensa de Fujimori ha anunciado que apelará al Tribunal Constitucional e incluso a instancias internacionales. ¿Podría haber un tipo de enmendar la plana a la justicia peruana? ¿Es posible eso? Bueno, el Perú es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Está la Comisión Interamericana, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a través de los procedimientos bastante exigentes que establecen las instancias supranacionales, cualquier ciudadano que se sintiera afectado por una resolución emitida dentro de la jurisdicción peruana
puede denunciar al Estado peruano ante la Comisión y a su vez la Comisión denunciar al Estado peruano, haciendo suya esa denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sucede es que cuando uno recurre a las instancias supranacionales, a veces tiene que esperar 5, 6, 7, 8 años, y la dinámica política y la dinámica en materia de corrupción tiene tal fluidez, claro, que no hay un paralelismo entre lo que resuelven los órganos jurisdiccionales y la dinámica social, política, económica que se va desarrollando y cambia todos los días. Un ritmo completamente diferente, ¿no? Así es. De acuerdo. Hablemos un poquito del expresidente, porque el expresidente Toledo, me refiero, llamó la atención la decisión de la justicia norteamericana, siendo una justicia bastante garantista, ¿no? Sin embargo, se ha ratificado en el que el expresidente tendrá que desarrollar este proceso de extradición en prisión. ¿Qué argumentos deben haber pesado para que se tome esta decisión? Son básicamente argumentos de carácter procesal, que lo que persiguen es asegurar la presencia del investigado, en este caso del señor Toledo, a los efectos de que no se fugue o no se vaya fuera del país. Pero también creo que es interesante e importante no perder perspectiva. Una cosa es una prisión preventiva en términos de extradición por las razones que te estoy manifestando, y otra cosa es lo que se va a resolver en última instancia, si procede o no procede la extradición. La extradición, se refiere. Claro. ¿Por qué? Porque para que proceda la extradición, evidentemente hay una serie de exigencias, pero para resumir un poco el tema, la más importante es que existan en el país que solicita la extradición las garantías mínimas necesarias e indispensables para poder asegurar un proceso imparcial y justo en materia de la razón que motiva la extradición. Ese es el punto débil de la... No solamente es el punto débil, lo han venido manifestando sus anteriores abogados que ha tenido el señor Toledo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto tiene que circunscribirse necesariamente a un tratado bilateral en materia de extradición que existe entre el Perú y los Estados Unidos. Yo creo y entiendo y comprendo que la ciudadanía, por las razones que te estoy manifestando, tiene justas razones o explicaciones para entender y para poder estar esperanzados en que Alejandro Toledo por fin va a ser extraditado y va a ser encarcelado. Ya conocemos todo lo que va a pasar más adelante, ¿no? Sin embargo, también no hay que perder perspectiva, porque esta es una prisión preventiva con fines solamente de extradición. En última instancia tendrá que ser las máximas instancias jurisdiccionales de los Estados Unidos e incluso una decisión de carácter político que justifique y que reconfirme o reafirme que en el Perú se respetan las garantías de los procesados más allá del color político del partido o de la condición social, económica a la que pertenezcan, en el entendido de que todos somos iguales frente a la ley. Y en el caso del señor Toledo, más allá de todos los cuestionamientos que ha sido motivo, evidentemente que hay una serie de irregularidades, hay una serie de interferencias por parte de sectores interesados en manipular la extradición de Toledo para poder esconder otros espectros. Entonces yo creo que, para resumir un poco el tema, la idea es tratar de ser lo más objetivos posibles y resolver esto de acuerdo a lo que está establecido en la ley, ¿no? Ahora, no le hace nada bien entonces las declaraciones del presidente Vizcarra cuando dice, por ejemplo, traigan a ese delincuente de España por el señor Inostroza, o antes de que yo me vaya del gobierno, aquí va a estar Toledo. Claro, porque en la lógica de la defensa, lo primero que va a hacer es utilizar como argumentos de defensa esas declaraciones de políticos, del presidente de la República, que está interfiriendo en la administración de justicia, porque si eso lo está declarando sabiendo que Toledo está en Estados Unidos, imaginémonos qué va a declarar si es que a Toledo lo traen acá. Claro. Entonces, eso hace que se pierda objetividad, que se manosee el sistema de justicia y, en última instancia, que el sistema de justicia pierda más credibilidad. Porque acá no estamos hablando de Toledo, de Keiko, ni de cualquier otro personaje. Entendemos que todos los peruanos son exactamente iguales frente a la ley. Todos tienen los mismos derechos, las mismas prerrogativas y las mismas obligaciones, y por lo tanto la justicia no tendría por qué hacer diferencias. De ningún tipo. Y en la práctica estamos viendo que eso no es así. No es así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Hemos estado conversando con el abogado penalista Luis Lamas Puccio.